Ya. Ya. Entonces ahora comenzando con las clases que tendremos en las siguientes una, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro sesiones, la última sesión que ustedes presentan. Y en esta sesión se va a tratar sobre un poco de infraestructura cloud, servidores, administrar servidores, DevOps se le llaman también. Y quizás comentamos algo de MLOps también. ¿Ya? Eso es lo que voy a hablar aquí. Les voy a mostrar un servidor que van a tener que ustedes administrar en el grupo y van a tener que instalar su proyecto ahí. ¿Ya? Esa es como la diferencia y que le he ido dando esta vuelta al taller, de hacerlo más práctico. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, en las clases del 19-22 vamos a hablar de algo ya más de machine learning que tiene que ver con la evaluación. Cómo se evalúa un clasificador y los scores y las métricas y eso. Quizás ustedes lo saben, pero seguro que hay que repasarlo. ¿Por qué? Porque es el contenido que yo espero que hagan en la presentación final del 14 de enero. Ya, entonces tiene que hablar sobre métrica, evaluación y todo. Y el 14 de enero tienen que mostrar su proyecto instalado en el servidor que les voy a pasar hoy día y que hoy día vamos a administrar. ¿Ya? Ya, por eso son estas tres clases. Entonces ya está claro va a ser sobre administrar servidores y 19-22 sobre cómo evaluar y comparar performance de redes y machine learning. ¿Ya? Bueno, y el 7 de enero va a ser un seguimiento y vamos a hablar sobre algo ya un poco menos técnico, que es sobre los perfiles de los proyectos. Quizás algo saben, ustedes si están en el mundo de la computación, los distintos perfiles y formas de desarrollarse en un ingeniero en computación, ¿ya? Pero en especial enfocado en los perfiles de data science y machine learning, ya que ahí hay algunos perfiles. Está todo medio en la nube todavía, se está desarrollando eso, pero vamos a hablar sobre eso y un poco de ética también, y algunos proyectos de inteligencia artificial y cosas que ya más generales, como de cultura general, de que hay que hablar. Eso va a ser el 7 de enero. ¿Ya? Y el 14 de enero, solo ustedes presentaciones y se supone que final del diplomado. Se supone, ¿cierto? A menos que se alarguen más los otros cursos. Bueno, No. Profe, ahí bien. habría que agregar el 20, 27 y 3 robótica. Bueno, lo habían dicho los chiquillos, pero ¿Ve? vamos con robótica igual. Ah, sí, claro, eso que estaban Al comentando. 3, solo los miércoles, sí. Ah, O sea, los los martes, martes perdón. entonces, los Los martes martes. entonces. 20, Ah, 27 ok, y 3. ya, ok, ya, ok, pero claro que va a tener esos tres martes ocupados. Ok, okay, bueno, chuta, este martes va a estar complicado entonces. Mm. Ya, bien, porque yo el lunes le voy a hacer otra actividad grupal con notas, porque si no la hago con notas las actividades, no la hace. Entonces tiene que ser Pero como con... tantas actividades con nota, Sí, profe. pero espero que sea Fin simple, al de menos... año. ¿Para qué Pucha, tanto? Si con 3 notas ya tiene un perfil nuestro, no, ¿no? es que la de esta es para ponerle 7, ¿sí? Son muy fáciles estas actividades, Ah, claro. es para Ya. ponerle 7. Ya, No ya. sé por qué no hay ninguna nota. Ah, hay una sola en el. ¿Y Sí, me cuántas falta... notas ya hemos No, tenido? no tenemos dos. ¿Dos? La segunda no la he puesto. No la he puesto ¿A dos porque no? No. la vi y en realidad me gasté todo el tiempo en hacer la actividad 3. Problema, tengo que gastar tiempo en la actividad 3 y eso no me da tiempo para ponerle nota a la actividad 2. Y ya Profe, quiero tengo hacer que la actividad confesar que 2. cuando leí su correo me estresé, me estresé, me estresé. El correo de la clase de hoy. Sí, sí, pero espero que sea ¿Esa entretenido. era la idea o no? Sí, un poco para que vengan. Ya, Ya. pero veamos cómo sale. Porque efectivamente tienen que, si no saben, no han usado Linux, sí, quizás se van a estresar un poco. ¿Por qué? Porque esto es sobre Linux. ¿Le gusta, profe, estresar? No le gusta, ya lo caché. Ya. No, porque tiene que salir el proyecto real, pues si no sale el proyecto real. Bueno, Ya. ya. Bueno, entonces, lo que vamos a hablar, ¿por qué esto de un servidor Linux y todo? Porque aquí, yendo a estas slides, es que quiero hablar sobre inteligencia artificial y aquí la diferencia, y quiero hablar de la diferencia entre un proyecto de ciencia de datos y un proyecto de inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia clave? Bueno, primero, uno dice, proyecto de inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia artificial? Ya esto lo vimos en la clase 1, fue hace tanto tiempo que ya ni se acuerdan. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Uno dice, claro, hacer la inteligencia artificialmente. ¿Ya? Ya, eso como que no nos permite avanzar mucho porque la pregunta es, ¿qué es la inteligencia? Y la inteligencia, la verdad, es que no es obvio cómo se define. ¿Ya? Entonces dice replicar el pensamiento humano, actuar como un humano. Entonces la inteligencia somos los humanos.
pero hay otra, diríamos, esta es la definición como más clásica, así como digamos, ya el Renacimiento, así como de época ya 100 años atrás y más. La inteligencia la define lo que somos los humanos somos los inteligentes. ¿Ya? Pero hay unas cosas un poco más actuales que habla de que la inteligencia tiene que ver con... No, bueno, voy a volver aquí. Ya. La inteligencia tiene que ver con adaptarse. Esa es otra definición. Más que nada como para poner un pelo en la sopa. Adaptarse. Y eso dice que los seres que no se adaptan a su entorno no son inteligentes. Y eso ya permite que los animales sean inteligentes, en la medida de que entiendan lo que está pasando y se adapten y puedan sobrevivir. ¿Ya? ¿Ya? Y eso diría también que algunos seres humanos no son inteligentes. ¿Sí? ¿No? O sea, si uno sabe computación y se acaba la computación, yo solo sé computación, no sé nada más, ya eso no es muy inteligente. ¿Ya? Ya, espero que vean entonces lo que es esa definición más buena que encuentro harto más interesante de adaptarse. Bueno, pero lo común es decir de inteligencia es lo que somos seres humanos o replicar raciocinio, perdón, eh, tener conciencia, pero son puras definiciones más ambiguas. Eh, eh, bueno, resolver, aquí no dice resolver problemas con matemáticos, eso es como otra definición que se hace como de inteligencia. Esto que tiene que ver con índice IQ y resolver como ejercicio. También una definición medio rara de inteligencia, encuentro que son muy poco, muy específicas, en cuanto me gusta estar adaptarse, que es harto más amplia, o requiere de más cosas. Bueno, en fin, la definición de inteligencia, estas definiciones no nos sirven mucho para hacer proyectos de inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, ¿por qué va esto? Porque una definición de inteligencia artificial un poco más reducida, pragmática, dice, o sea, la inteligencia artificial es automatizar tareas intelectuales, normalmente hechas entre humanos. ¿A qué se refiere con esto? A intentar replicar lo que hacen los seres humanos. ¿Ya? No es exactamente hacer inteligencia en forma artificial, cambiado un poquito la definición, digamos, de esta definición básica, pero esta definición se nos hace harto más cómoda para los proyectos. Más que nada la palabra automatizar. Queremos automatizar, es decir, si es que en alguna parte alguien está tomando una decisión, y es un sistema, digamos, un sistema es una máquina que funciona, pero hay un ser humano entre medio que tiene que tomar una decisión. Eso, entonces, la inteligencia artificial sería reemplazar a esa decisión del ser humano, ese criterio del ser humano, por un programa. ¿Ya? Con toda la dificultad que tiene eso, porque los seres humanos dentro de estos sistemas automáticos, cuando hay un ser humano que decide, le pone ambigüedad. ¿Ya? Le pone, se habla ahí de los seres humanos como tomamos decisiones, y los seres humanos no tomamos decisiones en forma como algorítmica, siempre las decisiones hay mucho de sentimientos y emociones. ¿Ya? Y eso es lo que uno intenta replicar. ¿Ya? ¿Se entiende la definición? Esta definición pragmática, dice acá, pragmático es algo que es práctico, que no es necesariamente es lo mejor, sino que es algo práctico que nos permite trabajar. ¿No? ¿Se entiende esta definición? Y ahora con esta definición, ya esto me lo voy a saltar, la historia, y esto vea el video de la primera clase, ya, bla, bla, bla. Ya, bueno, y la otra definición que hay que hacer es de Machine Learning, que espero que lo tengan claro ahora, que no es lo mismo que inteligencia artificial. Machine Learning tiene que ver con descubrir reglas en un programa. Cuando hay un programa, uno tiene datos, le aplica las reglas que son los programas de uno y genera el resultado. En Machine Learning, uno tiene los datos y tiene el resultado esperado y uno quiere descubrir la regla que genera este resultado para estos datos. Y ahí viene creo que la mayor... es como programar, podríamos decir, Machine Learning. Machine Learning es como programar, pero en forma indirecta. Es como dado una función donde el cuerpo de la función es desconocido y tengo las entradas, el input, y tengo el output. Y mediante puros pares input-output,
tengo que descubrir el cuerpo de la función. ¿Ya? Eso sería Machine Learning. ¿Ya? Distinta inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ver con automatizar decisiones tomadas por el ser humano. ¿Ya? Son dos cosas bastante distintas, y donde se nota más la diferencia de ellos es en yo diría que la diferencia clásica, o sea, la diferencia clave, tiene que ver con que inteligencia artificial, si algo es inteligencia artificial o no, lo define el problema a resolver. O sea, los problemas se resuelven cuando estoy decidiendo algo. Ya, entonces, si el ser humano haciendo algo es como la necesidad, el problema, eso es inteligencia artificial. ¿Ya? En cambio, Machine Learning es la solución. Tiene que ver con la solución. El cómo. El de arriba es el qué, inteligencia artificial es el qué, y Machine Learning es el cómo. El cómo lo hago. Mediante Machine Learning, ¿cómo lo hago? Capturo datos y ajusto modelos según los datos históricos. ¿Ya? Ya, espero que ¿se entiende esa diferencia? Es diferencia sustancial. Un proyecto de inteligencia artificial usualmente se resuelve con Machine Learning. ¿Ya? ¿Podría uno hacer un proyecto de inteligencia artificial sin usar Machine Learning? ¿Ya? Mediante, antes se llaman sistemas expertos, que en el fondo son puros mediante if, o programando de forma, programando mediante programas normales. ¿Ya? Pero usualmente la mejor forma de hacer un proyecto de inteligencia artificial es usar Machine Learning, porque estas decisiones ser humano en general son difíciles, y la mejor forma de poder automatizar, de crear ese programa que hicimos un ser humano, lo mejor es capturar los datos de ese ser humano y ver un modelo que se ajuste. ¿Por qué? Porque el ser humano es difícil de programar. ¿Entendés? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Bien. Un paso clave, que, bueno, aquí hay que comentarlo, tiene que ver con la representación, que siempre está dando vuelta aquí, que es para poder que las cosas vivan en un computador, tienen que ser datos. ¿Ya? Pero las cosas en el mundo real no son datos, son cosas del mundo real. ¿Ya? Digamos, una persona, si queremos darle un crédito a una persona, y entonces tenemos que ver a esta persona para poder evaluarla, digamos, hay que convertir eso a datos. Entonces, una cosa del mundo real, una persona, digamos, se convierte en un vector de datos. ¿Ya? Bueno, usualmente datos, es crear un vector. ¿Ya? O sea, en particular podría ser un vector, que es lo más común. ¿Ya? Pero una persona, con todas sus posibles características, uno toma algunas características que son las relevantes para el problema, ¿cierto? Un ser humano, una cosa real es mucho más que estos de números. ¿Ya? Bueno, aquí digo una persona, pero esto también es una empresa, un cliente, una fotografía. ¿Ya? De hecho, la fotografía es, bueno, ahí, vamos a ver, eso tiene que ver más con Deep Learning. ¿Ya? Pero algo del mundo real hay que llevarlo a datos. Y eso le vamos a llamar la representación, y a esta representación es el vector característico, comúnmente se le llama, ¿ya? O descriptor. Entonces, aquí, inteligencia artificial versus Machine Learning. Inteligencia artificial técnica que replica el comportamiento humano. Machine Learning, modelar comportamientos sin tener que programar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usar datos y ajustarse a modelos con datos históricos. ¿Ya? Y útil cuando no es evidente la regla a modelar. Porque si es evidente la regla a modelar, entonces, si que la regla es conocida, entonces hay un programa. ¿Ya? Es más fácil hacer el software, los if. ¿Ya? En cambio, si es que es difícil, es mejor crear un programa mediante Machine Learning. Y Machine Learning, el requerimiento que tiene es que hay que tener ejemplos o muestras de resultados esperados. Si no hay datos históricos, no hay Machine Learning posible. ¿No? Así que el evento moral tiene que haber sucedido. Caso, necesitamos datos. ¿No? Ya, y el pasado permite predecir el futuro, supuesto, esto lo cierto, lo hemos dicho, es como manejar un auto mirando el retrovisor, el espejo retrovisor. ¿Ya? Entonces uno tiene que ocurrir patrones. Claro, se podría, si que fuera una pista cíclica, ahí uno podría manejar el espejo retrovisor, que mirando el retrovisor sabría en qué parte de la pista estoy.
Entonces uno asume que en Machine Learning que las cosas son predecibles en función del pasado. ¿Ya? Y eso a veces hay que mirarlo como que realmente no se puede. Bueno, aquí en este caso, siempre he visto que Machine Learning lo ponen dentro de inteligencia artificial, pero es tan así, sí. No todo Machine Learning consiste en ajustar modelos, y ajustar modelos eh, es la forma más común de hacer inteligencia artificial, es decir, de replicar el comportamiento humano, pero ajustar modelos puede servir para otras cosas también, ¿ya? Y no necesariamente para inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Por qué sucede con el aprendizaje? No, pero porque ahí no hay resultados esperados, siempre en la clase de la definición hay. Ya, ajustarse a modelos, claro. ¿Qué te genera datos? Datos y casos. Claro, y mediante ajustar datos, claro, tú tienes como cosas no supervisadas. Tengo muchos datos y aquí tengo que ver, claro, como que hay mucho de acá claro, como que intentas crear eh, los casos. O sea, necesitas datos para ajustar modelos claro, con casos no supervisados. eh, Descubres cuáles son, necesitas información aquí esto como de las densidades, ¿cierto? De los patrones, de las cosas que suceden comúnmente. Claro, necesitas eso por lo menos. Eh, no entiendo bien aquí, por ejemplo, aquí. Con la pregunta. No. Bueno, y en el caso de Deep Learning tiene que ver con qué es Deep Learning, eso sí es un tipo de Machine Learning. ¿Ya? Y lo que dice es que vamos a ajustar modelos con redes neuronales, y no solo eso, sino que esa representación del contenido lo vamos a entrenar. ¿Ya? Vamos a trabajar en esta flecha que estaba acá. Esta flecha que estaba acá. Cómo convertir algo en calcular su vector. Deep Learning se enfoca en que Machine Learning sea esta parte de acá. En un proyecto no es de Machine Learning, un ser humano, el Data Scientist, tiene que crear el vector que representa a una persona para entrenar un modelo de darle un crédito, por ejemplo. ¿Ya? Cuando es Deep Learning, claro, aquí la persona igual que hay que convertirla a datos, pero en Deep Learning uno puede convertir a muchos datos, y Deep Learning sirve para, mediante redes que ingresen muchos datos, generar el resultado, y entre medio Deep Learning va a ir entrenando, capturando esta representación, este resumen. La diferencia es que un resumen eh, generado y a veces no es muy fácil de interpretar. ¿Ya? El caso típico es el procesamiento de texto. Claro, el texto, aquí uno puede ver mucho texto, y mediante redes uno va procesando todo el texto, y entre medio van a ir apareciendo estos vectores de representación, que en el caso de texto son estos vectores de palabras. ¿Ya? Entonces, Deep Learning tiene que ver con eh, procesar muchos datos y representar. Entonces, la idea es uno procesa datos crudos, o lo más crudos posible. Y con Deep Learning uno los analiza y obtiene representaciones para después hacer la clasificación o el problema. Bien, bien. Ya, esa es la primera definición de la clase 1. Ya, casos donde se puede usar Machine Learning, bueno, casos donde sí se puede usar Machine Learning, donde no se saben las reglas. Cuando decimos reglas, programas, usan los programas, entonces nos dicen, para darle el crédito a esta persona tiene que cumplir ciertas condiciones, o por ejemplo, no, el puntaje de la PSU va a ser tal cosa, las buenas por las malas, multiplicado por 4, multiplicado por algo. ¿Ya? Esas son reglas. ¿Ya? Pero si es que después uno quiere hacer un predictor de cómo le va a ir a un estudiante, a un postulante en el futuro para que la red neuronal, si es que predice que le va a ir bien, entonces lo acepto, podría ser. ¿Ya? ¿Cierto? Ahí predecir cómo le va a ir a un alumno está difícil. ¿Ya? Es difícil que cuáles son las reglas. Y ahí es donde uno lo usa con muchos datos históricos. Y ahí es donde se usa Machine Learning. ¿Ya? Y al procesar todos esos datos van a aparecer como representaciones de los alumnos
que representan su historial académico y su predicción de cómo les va a ir, pero de una forma ya no fácil de entender, digamos, porque fue entrenado. Ya, bien, entonces otros casos favorables de Machine Learning, casos cuando las cosas cambian constantemente en el tiempo, porque claro, los programas habría que ir actualizando siempre, entonces mejor irse ajustando a datos históricos. Los problemas de percepción, imagen, audio, voz, movimiento, todas estas cosas, videos, es difícil codificar con reglas, con programas, lo que se está viendo. Ya nosotros, aun cuando nosotros lo entendemos, vemos que un gato, un perro, nos cuesta programar cómo se ve un gato. Claro, tiene orejas, pero las orejas, ¿qué son? Así como en forma de píxeles. Es difícil, y ahí es donde Deep Learning le va mucho mejor. ¿Ya? O problemas donde uno no sabe mucho, un poco de conocimiento teórico, uno dice datos y ajustar modelos, bueno, no sé qué será, uno puede hacer cosas con, no sé, meteorología. ¿Ya? Y ver, mediante datos, de hacer sin yo ser meteorólogo, uno puede intentar hacer cosas así. ¿Ya? O meterse en temas que uno no sabe mucho. ¿Ya? Y casos desfavorables donde no se pueden cometer errores. Eh, ¿Por qué? Porque siempre, y ahí es el punto, siempre se están cometiendo errores con estos proyectos de inteligencia artificial. Si es que no se cometen errores, es raro. Probablemente no hay inteligencia artificial. Es decir, si logra un problema, una solución perfecta, quizás el problema era muy fácil y era un programa, era un software. Siempre debieran de haber dificultades en hacerlo. Y eso es el punto de que uno siempre tiene que estar calculando porcentaje de error. Yo creo que esto vamos a hablar más el lunes, que vamos a andar midiendo estas métricas. ¿Ya? Otro caso donde no es muy adecuado cuando hay que dar justificación para la respuesta, lo que le llaman la explicabilidad. Si necesitan explicabilidad, claro, hay algunos proyectos son más de investigación, intentar dar explicabilidad a la red neural, pero siempre son medios raros, porque si uno le pide así al juez, ¿pero por qué lo hizo? Que salió de eso nomás, ya en el resultado de la red. Claro, si no quieren meterse en ese tema, lo mejor es no usar Machine Learning. Usar los datos para inspirarse y después poner reglas solamente. ¿Por qué? Porque después uno explica las reglas al juez cuando uno le pregunte. ¿Por qué discriminó y no le dio el crédito a esta persona? Claro, no, porque el modelo dijo que no. No, pero no, porque si uno tiene que hacer un modelo, entonces, claro, uno puede explicarlo si es que tiene reglas porque había fallado 3 veces antes y tenía un crédito, no sé, y ahí no puede dar regla, justificación. ¿Ya? Donde, bueno, donde no es posible obtener ejemplos de muestra, las reglas se entregan, las reglas, eh, las reglas para entregar las respuestas son conocidas. Ah, bueno, cuando las reglas son conocidas. Si las reglas son conocidas, mejor hacer un programa con esas reglas. A veces lo he visto de algunos alumnos que, claro, quieren hacer un programa de Machine Learning para, claro, como calcular la nota de la PSU. No se llama PSU, ahora sí. Ya, bueno, pero calcular la nota de la PSU. Y claro, un modelo Machine Learning si es una fórmula. Entonces, ¿para qué hacer un Machine Learning con una fórmula? Si la fórmula ya está, usa la fórmula. ¿Ya? Entonces, si es que la respuesta es la regla es conocida, no hay que hacer Machine Learning. Y cuando una heurística simple puede lograr un buen resultado, eso refiere a que para qué complicarse. Si es que la solución ya está, es conocida. Bueno, ok. En un proyecto de Machine Learning típicamente hay que definir objetivos, recolectar datos, representar entidades, entrenar los modelos, evaluación de los modelos, instalarlos, usarlo productivamente, luego monitorearlo cómo le está yendo y luego hacer mantenciones. Entonces, esta parte de acá, en particular, este es como ya el histórico. Usualmente, cuando hacen una tarea de Machine Learning, llegan hasta el paso 5, evaluar los modelos, entrenar, y ojalá de evaluar, de hecho, como que no lo evalúan muy bien. Ya, pero lo que nos vamos a enfocar ahora en el taller es, bueno, esta parte, y vamos a evaluar los modelos, y vamos a avanzar un poco más en esta línea, y vamos a dejarlos instalados en un servidor. ¿Ya? Y el uso productivo, claro, para el proyecto de ustedes, ojalá fuera así, pero claro, eso ya va a quedar fuera del scope del proyecto. ¿Ya? Ojalá ustedes después lo usen productivamente. ¿Ya? Y claro, y las otras tareas las vamos a comentar ahora. Bien. Eh, entonces,
ya, aquí, ya, esto no voy a tener eso. Ya, eso fueron el resumen. Ah, y el otro resumen que les tengo que dar es sobre qué es un proyecto de inteligencia artificial. Un proyecto de inteligencia artificial, ya dijimos, buscan automatizar tareas intelectuales, decisiones. Existe un requerimiento de alto nivel. Esto, chuta, va a ser rojo. Existe un requerimiento de alto nivel, es decir, tengo un problema, por ejemplo, predecir esto de eh, si es que un cliente me va a pagar un crédito o no, para dárselo. Entonces tiene que haber un problema de negocio. Como dijimos, inteligencia artificial está muy ligado al problema. El problema define si es que hay inteligencia artificial o no. De- de- entonces tenemos que tener un problema que sea de inteligencia artificial. Además, hay otras reglas, porque no tiene que tener solución algorítmica evidente, usualmente hay cierta ambigüedad y tienen que poder cometerse errores. Ya. Apunta a resolver problemas difíciles. Yo creo que lo que apunta, bueno, apunta a resolver problemas difíciles. eh, Difíciles en el sentido de la definición. Hay dos tipos, en el sentido de la definición del objetivo. Los objetivos son ambiguos, como esto de quiero aumentar las ventas. O sea, quiero maximizar las ventas. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno toma datos de qué cosas se han vendido y datos de clientes y uno trata de ajustar ahí modelos para recomendar productos. ¿Ya? Pero uno se hace cargo y uno va viendo cómo a ver, ¿cómo decirlo? Uno cuando vende el proyecto dice aumentar las ventas. Y uno, como resolviendo el proyecto, uno tiene que ver cómo acomoda el objetivo a las distintas posibilidades de aumentar las ventas. ¿Ya? ¿Ya? Esa es como una dificultad. Y lo otro difícil en la solución es que no hay un algoritmo claro de cómo se resuelve esto. Y ahí es donde Machine Learning nos va a servir. ¿Ya? Bueno, un proyecto de inteligencia artificial debe estimar los errores, siempre van a errores y hay que calcular métricas. Si la solución no produce errores de este estilo de predecir incorrectamente, si que siempre predice correctamente, probablemente no era inteligencia artificial, era muy fácil. Y era un software normal. ¿Ya? Probablemente era un software tradicional. Ya, ya. Y esto se diferencia de qué es lo que es un proyecto de ciencia de datos. Ciencia de datos son los proyectos de queremos aumentar nuestro conocimiento en cierta área. El proyecto de ciencia de datos entonces busca descubrir cosas y tienden a ser como exploratorios y de visualización. Entonces, y cuando es exploratorio, hay un ser humano interactuando ahí. Cuando un proyecto de ciencia de datos está orientado a que una persona mire los datos y vea tendencias, vea los gráficos que le estoy mostrando, vea las métricas que le estoy mostrando, y el ser humano interpreta y decide, y hace lo que crea, ¿ya? Que en manos del usuario es decidir. ¿Ya? Eso es un proyecto de ciencia de datos, ¿ya? Típico, un proyecto de ciencia de datos típico. ¿Ya? Puedo hacer hartas cosas, incluso machine learning y todo, pero todo eso para mostrar cosas, para que alguien haga algo después. ¿Ya? Y eso es la diferencia con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, este ser humano probablemente no está. Y uno quiere que haya un software, o sea, hay un ser humano pero el usuario, pero la cosa decide de inmediato, y si es que le va a dar el crédito que, o sea, actúa automáticamente. ¿Ya? Eh, es decir, aquí, como dice esto, no actúa automáticamente. Si es que actúa automáticamente, es un proyecto de automatización y de inteligencia artificial. ¿Ya? Diría que esa es la mayor diferencia. Y se lo digo para que no, espero que ustedes no hagan esto, ustedes no muestren un proyecto mostrando datos. ¿Ya? Eso es para ciencia de datos. Un proyecto de investigación en inteligencia artificial usa la última tecnología porque el objetivo es desarrollar tecnología novedosa. En un proyecto de inteligencia artificial el problema puede estar medio cojo, en inteligencia artificial tiene que haber un problema claro y que hay que resolver. En un proyecto de investigación hay un problema de inspiración, podría uno querer resolverlo, pero el punto del proyecto de investigación es desarrollar tecnología, de investigación en inteligencia artificial.
¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, de nuevo, el último, ¿han probado el chat, ¿cómo se llama? Chat GPT. Increíble, es Está bueno, increíble. está bueno, está súper bueno. Pero uno dice, ok, pero ¿en qué parte resuelvo algo? Si lo uso para para automatizar algún problema, ahí estoy diciendo inteligencia artificial. Lo que hay ahora, ahí es, claro, uno habla y uno pregunta, responde, uno conversa. Para Hay harto, desarrollar, Juan, para desarrollar. para He hacer- sacado código fuente, sí, increíble sí, la sí, sí, cuestión. sí, se entrega código fuente. Claro, pero Mm. ves que es como un ser humano haciendo cosas de por medio, claro, no es como la siguiente vuelta va a ser algo así, pero que funcione solo, que dé crédito solo y que administre el banco solo. Ya, ahí sería inteligencia artificial. Yo espero que vean esa diferencia de el problema o sea, la solución que no resuelve un problema específico. ¿Ya? En inteligencia, el proyecto de inteligencia artificial tiene que estar resolviendo un problema específico. ¿Ya? Los problemas son más bien genéricos, como esto, claro, así como esto de generar texto y responder preguntas. Pero si uno lo quiere llevar, de hecho pasa con, muestran este chat GPT, ok, ahora quiero resolver los problemas ahí de soporte de BTR, perdón, no, BTR está acá, de Entel, digamos, para decir otra empresa. Y claro, y ponen un chat que después uno hable como que, ok, yo no quiero conversar con una persona de cualquier cosa, quiero que me responda porque se está cayendo en mi caso, y ahí esos chats son más o menos. ¿Entendés? Y bueno, todo eso ha mejorado porque ahora ya saben que tienen que crear una regla específica para resolver los problemas, que va a ser lo más específico. Entonces, los proyectos de inteligencia artificial, los proyectos de investigación son un poco más abiertos, genéricos en el problema. ¿Ya? Y a veces pasa que los proyectos de investigación, tipo papers, como no le resuelven un problema a nadie en específico, no tienen un cliente en particular, que está bien porque estamos desarrollando tecnología en general para que todos la puedan usar, eh, tienen que crear problemas mediante datasets estándares y unos datasets como fijos. Y después los proyectos tienden a enfocarse en el dataset, ¿ya? Y a mejorar el dataset y maximizar sus métricas en el dataset. Pero después uno eso lo quiere usar para algún proyecto en particular y se empieza a hacer como un gap entre que las soluciones que muestran en los papers son muy específicas del dataset y uno no quiere resolver ese dataset, quiere resolver los datos de mi cliente y ahí se hace más difícil adaptarlo. ¿Ya? O no logran resultados tan buenos en otros datasets que no sean los mismos sobre los que lo entrenaron. ¿Ya? Y eso pasa a veces con el proyecto de investigación. ¿Ya? Ya. Y el otro tipo de proyecto es el desarrollo de software típico, que hay que hacer software que resuelva la necesidad. Ahí el problema está claro, y uno resuelve un problema para una necesidad que define el usuario, pero la necesidad tiene que ser clara. Eh, no pueden haber requerimientos ambiguos, ¿cierto? Eso es parte de un curso de ingeniería de software, siempre dice los requerimientos no pueden ser ambiguos, tienen que ser claros. ¿Ya? En cambio, el proyecto de inteligencia artificial, uno acepta requerimientos ambiguos, asumiendo que después me puedo equivocar. Si es que no te gusta la respuesta que doy. ¿Ya? Y ahí uno calcula métrica. Entonces, por eso es que estos proyectos de inteligencia artificial son como un ser distinto al desarrollo de software típico porque no cumple estas cosas que uno enseña en ingeniería de software. ¿Ya? De que si es que un software no cumple el requerimiento, entonces tiene un bug. En cambio, la inteligencia artificial no acepta que se equivoque, que dé respuesta incorrecta. Bien. Ya, ¿alguna pregunta de estos tipos de proyectos? Eso fue el recuerdo, para ponernos al día con las siguientes clases. Ya. Ya, bueno, y aquí hablamos de cómo se definen estas cosas. Ahí ven el video. Ya. Bien, ahora, ¿alguna pregunta, comentario?